Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Hola amigos y amigas, estamos celebrando la solemnidad de la Sagrada Familia de Nazaret. Cuando hablamos de esta Sagrada Familia, generalmente la presentamos como un modelo de familia, un modelo a imitar. Pero algunas cosas nos llevan a preguntarnos si realmente es así. María y José parecen olvidar al niño en Jerusalén y caminan tranquilamente durante todo un día sin preocuparse por la ausencia del niño. Por otra parte, Jesús, que se aleja de sus padres sin permiso, y cuando la madre lo encuentra, en vez de dar una explicación por el comportamiento, parece que no da una respuesta satisfactoria a su madre. Aparentemente vemos entonces a un niño desobediente y aparentemente vemos también a una familia casi descuidada de la atención de su niño. Por eso, si tomamos este Evangelio como una crónica y no como una página de teología, nos entran ciertas dudas. Debe ser tomado este Evangelio, como todo el Evangelio, como realmente una página de teología, una catequesis. Podríamos preguntarnos el porqué de este relato. Podríamos decir varias respuestas. Dentro de algunas de las respuestas, en este relato Jesús es presentado como el Hijo de Dios a partir de su nacimiento, no a partir de su bautismo. Es ya el Hijo de Dios desde su concepción y luego desde su nacimiento. Por otro lado, encontramos aquí en este Evangelio un perfecto relato anticipado de la Pascua de Jesús, de la muerte de Jesús. Veamos algunos paralelismos que existen en este Evangelio con los relatos de la muerte de Jesús. Comencemos diciendo que el niño se pierde en Jerusalén. Jesús muere en Jerusalén. El niño se pierde en Pascua. Jesús muere en la Pascua. El niño se pierde y después de 3 días está perdido. Jesús muere al tercer día y resucita. El niño sube desde Galilea a Jerusalén. Para morir, Jesús subió también desde Galilea a Jerusalén. Los padres no comprenden las palabras. Los discípulos no comprenden las palabras de Jesús. A los padres, Jesús les dice: ¿por qué me buscan? A las mujeres que van a buscar a Jesús al sepulcro: ¿por qué me buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El niño se pierde para estar en las cosas del Padre, en el relato que acabamos de escuchar. En los relatos pascuales, Jesús pierde, entre comillas, pierde su vida para estar junto al Padre. Volvamos a algunos detalles más de este relato. El lugar histórico, podríamos decir el escenario histórico de este relato es
una peregrinación a Jerusalén. La ley de los judíos, la ley de Israel, decía que todo judío, sobre todo los hombres adultos, debía ir a Jerusalén, debía peregrinar a Jerusalén 3 veces al año durante las fiestas más importantes, que eran la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las chozas. Algunos llegar a Jerusalén les costaba, estaban lejos y era complicado llegar a Jerusalén, pero al menos una vez al año para la fiesta de la Pascua, al menos la Sagrada Familia iban, estaban más cerca, estaban en Nazaret, por lo tanto podían hacer este llamado viaje santo una vez al año. Muchos lo hacían porque estaban más lejos una vez en la vida. María y José entonces, como viven en Nazaret, se quedan, pueden ir allí y se quedan unos días, como normalmente sucedía con la gente que viajaba a Jerusalén, se quedaban allí unos días y después entonces, después de permanecer esa semana, volvían a su tierra. Esta Sagrada Familia de Nazaret estaban solo a unos 3 días de viaje y por lo tanto podían ir tranquilamente cada año a la ciudad santa, a Jerusalén, para celebrar la Pascua. Este es el escenario histórico que se nos presenta para este relato. Jesús va a tener 12 años, ya está casi tener 13 años. Para los judíos sabemos que a los 13 años los niños ya se convierten en adultos y deben cumplir con todos los preceptos de la ley. Podemos hacer un paréntesis y pensar en nuestra pastoral sacramental, en nuestra Iglesia Católica, cuando en el pueblo de Israel, los judíos, a los 13 años, los niños adolescentes comienzan a tener que cumplir los preceptos de la ley. Pareciera que nosotros en la Argentina a los 13 años ya despedimos a nuestros adolescentes porque ya han recibido la confirmación y a los 13 años se van, a los 12 años se van. Es para pensar que tendríamos que hacer quizá algunos cambios en nuestra pastoral sacramental, de tal manera que ciertamente junto con muchos otros elementos que tienen que ver con la educación en la fe, en la vida de la familia, ayuden a contener a nuestros adolescentes y jóvenes en la vida de la iglesia, en la vida activa, en las comunidades. Volvamos al texto. Los padres de Jesús buscan a Jesús. Cuando dice los padres, está diciendo las tradiciones judías. El padre representa las tradiciones judías. Jesús no sigue a los padres en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se aparta del camino de sus antepasados. Vamos a encontrar a Jesús luego ya adulto, apartándose muchas veces de las tradiciones de sus antepasados. Eso nos hace pensar en nuestra realidad. Los padres no son los dueños de los hijos. La familia es una institución siempre provisoria, la familia de origen es siempre provisoria. Por lo tanto, ¿cuál es el deber de la familia? El deber de la familia es hacer que el hijo se convierta en un verdadero hombre y luego la familia tiene que lanzarlo como un don a este mundo. Pareciera que el Evangelio hacia el final, en la segunda parte, desdice todo esto que acabamos de decir, porque luego el niño regresa a Jerusalén con sus padres y queda sujeto a los padres. Ciertamente Jesús regresa con sus padres y vivía sujeto a ellos, seguramente compartiría también el trabajo, el servicio doméstico, pero este aparente contraste tendremos que entenderlo bien. ¿Qué significa que Jesús queda bajo la autoridad de los padres? En Israel hay un mandamiento que impone honrar al padre y a la madre, honrar a los padres. Esto implica el deber de asistirles en su vejez, pero sobre todo de seguir fielmente la fe religiosa que los padres han transmitido.
Los padres tienen este encargo de informar a sus hijos ¿qué cosa? Lo que el Señor ha hecho por su pueblo, lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Por lo tanto, obedecer a los padres quiere decir aceptar sus enseñanzas e imitar su lealtad a Dios. Esto significa para Jesús esta obediencia a los padres, y Jesús en este aspecto fue obediente. Por lo tanto, Jesús ha asimilado su profunda fe en el Dios de Abraham y en el amor a la palabra de Dios, a la que tantas veces va a hacer referencia a lo largo de su vida pública. Por lo tanto, esto de que Jesús queda sujeto a sus padres no desdice lo que acabamos de decir anteriormente, esta libertad que se toma Jesús frente a los padres que lo buscan. Este apartarse de parte de Jesús del camino de los antepasados. Finalmente, el Evangelio termina diciendo que Jesús crecía delante de Dios y de los hombres, en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Qué importante que diga delante de Dios y delante de los hombres. Podríamos hacernos aquí una pregunta pensando en nuestro tiempo presente. ¿Los padres se preocupan para que sus hijos crezcan delante de Dios o solamente están preocupados para que los hijos crezcan delante de los hombres? Los padres ciertamente tienen que ocuparse para que los hijos tengan posibilidades como por ejemplo un deporte, que puedan aprender idiomas, artes, bailes, salud, por supuesto. Todo esto es necesario para que crezcan delante de los hombres, pero sabemos que el crecimiento debe ser integral, por lo tanto los padres deben preocuparse también por el crecimiento en la fe. No solo el crecimiento delante de los hombres, sino también el crecimiento delante de Dios. ¿Cuántas veces encontramos a padres que se dicen cristianos, pero pareciera que este aspecto trascendente no se tiene en cuenta en la vida doméstica y familiar? Es ahí que cuando tenemos que mirar a la Sagrada Familia y pensar que, como ellos han educado a su hijo en la fe, también nosotros tenemos que darnos el tiempo y darle la atención necesaria a la educación cristiana de nuestros hijos. Miremos entonces a este Jesús, que es buscado por sus padres, este Jesús que a sus padres les va a decir esta pregunta: ¿por qué me buscan? ¿Acaso yo no debo ocuparme acaso de los asuntos de mi Padre? Esta es la respuesta que Jesús da a sus padres, porque Jesús tiene que apartarse de las tradiciones de los antepasados. Jesús tiene que obedecer primariamente al Padre del cielo. Hasta la próxima.